Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la transmisión. Y como cada martes, pues vamos con nuestros estudios en los pasajes cristológicos. Ya hoy es la tercera semana, entonces vamos a ir a un pasaje nuevo. Y si usted recuerda, en semanas anteriores ya estudiamos Juan capítulo 1, Filipenses capítulo 2, y ahora nos corresponde el pasaje que está en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Yo le voy a pedir que en su casa pueda abrir su Biblia en Colosenses capítulo 1. Yo ya lo tengo aquí abierto y el pasaje que vamos a estar considerando incluye desde los versículos 15 al 20. Pero antes de darle lectura, yo le voy a comentar algunas cosas como introducción a la epístola que pues nos van a ayudar a entender, como siempre, mejor el pasaje que vamos a considerar. Entonces es una carta de Pablo, del apóstol Pablo, que forma parte de los escritos que se conocen como los escritos de la prisión, porque Pablo los escribió cuando estaba preso en uno de sus encarcelamientos en Roma, más o menos por el año 60-61 después de Cristo, junto con otras cartas muy conocidas como Efesios, Filipenses, Filemón y entre ellas también Colosenses. Entonces ahí, estando en prisión, en esta fecha Pablo escribe la epístola a la iglesia que estaba en Colosas, y si usted lee Efesios a la par de Colosenses, va a ver que, como suelen decir algunos hermanos, son cartas gemelas, porque tienen muchos pasajes que son prácticamente idénticos o pasajes paralelos. Entonces, ese es el contexto en el cual se escribe esta carta. Lo curioso es que Pablo no fundó específicamente la iglesia de los colosenses, sino que parece ser que ellos llegaron al conocimiento del evangelio por la labor evangelística de los hermanos de la iglesia en Éfeso. Ahí sí Pablo había realizado la obra misionera y parece que de ahí el evangelio se extendió a la iglesia de los colosenses, específicamente por medio de un hermano que se llama o se llamaba Epafras. Yo le voy a leer a partir del versículo 9, capítulo 1, versículo 9, para que usted vea cómo Pablo, aunque no había fundado esa iglesia, pues había escuchado informes sobre lo que pasaba con ellos y les escribió esta epístola. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eran los deseos y las oraciones que Pablo realizaba en favor de estos hermanos, y nos ayuda también mucho en el estudio que vamos a tener hoy conocer cuáles eran las situaciones que se vivían dentro de esta iglesia, porque ya sabemos, ¿verdad?, que siempre una iglesia, por muy madura que sea, por muy ejemplar que sea, siempre tiene detalles de carnalidad, de pecado, de enseñanzas que intentan promover el error, etc. Y eso también pasaba con los hermanos de la iglesia en Colosas. Si usted va particularmente en los capítulos 2 al 3, va a encontrar mucha de la situación que los hermanos vivían. Yo le voy a comentar algunas de forma muy breve y rápida. Por ejemplo, entre los colosenses había influencia de personas legalistas, o podemos llamarles también judaizantes, que hacían mucho énfasis en la ley, ¿verdad? Está bien que hayas creído en Cristo, pero también tienes que sujetarte a mandamientos de hombres, a preceptos humanos, cosas como no manejar, no tocar, no usar, no decir, etc. Usted puede encontrar esto en el capítulo 2, y Pablo dice, bueno, en realidad eso no tiene ninguna eficacia contra la carne que hay dentro del creyente, porque son carne también, son carne en sí mismas, el practicar una religión que se limita solo a lo exterior o a las formas. Y por el lado contrario, de los que hacían mucho énfasis en la ley, estaban los que decían que el creyente es libre de la ley completamente y puede entregarse a los placeres, a una vida de libertinaje o licenciosa. Y ellos decían, bueno, pues satisface el cuerpo, y por eso Pablo tiene en una parte que decir todo lo contrario, más bien
hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y ahí la lista sigue. Esas eran dos situaciones que vivían los creyentes de esta iglesia. Y yo le voy a comentar una más en la que algunos maestros, de forma equivocada, también trataban de promover el culto o el rendir adoración a los ángeles. La cita sería capítulo 2, versículo 14. Ahí hay una pequeña referencia a cómo por alguna razón estaban tratando de enseñar a los creyentes colosenses que tenían que rendir culto a los ángeles. Entonces Pablo, informado de todas estas situaciones, les escribe la carta advirtiéndoles de lo que él también llama filosofías, sutilezas huecas, doctrinas de hombres, lo que tenía que ver con los rudimentos del mundo, pero que se alejaban de la sana doctrina. Y dentro de toda la epístola, y justo al principio, después de la introducción, es donde se destaca ese pasaje que nosotros vamos a leer y a estudiar en esta ocasión. Ahora sí, después de todo lo que yo dije, le voy a invitar a que vea conmigo del versículo 15 al 20. Yo se lo voy a leer y usted siga la lectura en su Biblia. Fíjese cómo Pablo habla del Señor Jesús y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí termina la porción. Los comentaristas señalan que es una unidad bien estructurada, y ellos también la han llegado a llamar una de las joyas literarias del apóstol Pablo, por la forma en la que presenta a la persona del Señor Jesucristo. El título, hermanos, lo podemos tomar de una de las palabras del versículo 18, y es la palabra que aparece al final: preeminencia. Ahorita vamos a desarrollar un poquito el tema y explicar qué significa esto, pero ya de introducción podemos decir que el título de todos los versículos que leímos es la preeminencia de Cristo. Y aunque es una unidad, el pasaje se identifica en dos partes. Versículos 15 al 17, la preeminencia de Cristo en la creación. Ahí Pablo va a hablar mucho de las cosas creadas y cómo Cristo es lo más importante y por encima de la creación. Y luego, versículos 18 al 20, la preeminencia de Cristo en la salvación. A partir de ese versículo, las ideas tienen que ver con redención, reconciliación, o en términos generales, salvación. Y cómo Cristo también tiene la preeminencia o el lugar de importancia, no solo en el orden de la creación, sino también en todo lo que tiene que ver con salvación. Y hay algunas frases, hermanos, que se repiten tanto en la primera como en la segunda parte. Son frases que aparecen incluso en el mismo orden. Yo le voy a señalar solo algunas para llamar su atención a esta estructura que se puede apreciar en estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 15, Pablo usa esta frase introductoria: Él es, dice de Cristo, Él es, y agrega la imagen del Dios invisible. En el versículo 18 empieza de la misma manera: y Él es, solo que ahora va a decir otra cosa, ¿verdad? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Luego, más adelante, versículo 15 también usa este título: el primogénito. Cristo es el primogénito de toda creación. Y luego lo repite también en el versículo 18. Él es el primogénito, solo que ahora habla de entre los muertos. Una más, en el versículo 16, Pablo usa esta pequeña frase: en Él, en Cristo, y explica: fueron creadas todas las cosas. Más adelante va a decir en el 19: en Él habitase toda plenitud. Y finalmente las dos secciones terminan haciendo referencias a todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra.
versículo 16 y versículo 20. Entonces, es curioso esto, cómo Pablo estructuró muy bien este pasaje, usando las mismas frases de un lado y del otro lado, y aparecen incluso en el mismo orden. Y bueno, después de esos detalles de introducción, es hora de considerar ahora sí el significado del contenido. Entonces recuerde, yo le voy a volver a repetir la primera parte, la preeminencia de Cristo en la creación. Y empieza diciendo el apóstol, Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí nos vamos a parar, vamos a ir avanzando así, de poquitos en poquitos. Y nuevamente, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, tal vez cuando usted escucha esta palabra imagen, se acuerda de la creación del ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la misma palabra, conforme a nuestra semejanza, dice el texto de Génesis. Entonces, imagen y semejanza están relacionadas, y Dios hizo al ser humano a su imagen. Esto se nos ha explicado siempre de una forma muy apropiada, porque el hombre tiene características que están presentes también en Dios. Si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es capaz de amar, el hombre también, aunque en un grado más pequeño, es capaz de vivir en justicia, es capaz de expresar bondad, es capaz incluso de amar a otros, porque fue hecho a la imagen de Dios. Solo que Dios tiene estas características en un grado infinito, que no se compara, por supuesto, con los atributos que están presentes en el hombre. Pero el ser humano lleva la impronta, el sello o la imagen de lo que es Dios, de forma que nosotros podemos darnos una idea, un pequeño atisbo de cómo es Dios viendo al ser humano. Sin embargo, algo muy importante es que aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, no es Dios, ni mucho menos. Y eso es algo que no pasa con Cristo. Él es la imagen completa, la imagen exhaustiva que contiene hasta el más pequeño detalle de cómo es Dios. Y es esa imagen divina porque Él mismo es Dios. Esa es la diferencia entre el hombre como imagen de Dios y Cristo como imagen del Dios invisible. Aunque hace referencia a los mismos principios, ¿verdad? Que en Cristo también están presentes todos los atributos y todas las cualidades que están en Dios en grado infinito. Y lo importante de esto es que entonces el Dios invisible se hace visible. Ya habíamos visto en otras partes que Dios es espíritu, que el hombre no le ha visto jamás, que no le podríamos conocer y ver si Él no se hubiera mostrado. Pero en Cristo el hombre pudo ver al Dios que es invisible, en toda su majestad, en toda la gloria de sus atributos. Ese es el significado de la primera parte, de cómo Cristo revela al Dios que no es visible al ojo humano. Y Pablo añade esta frase en el versículo 15. También Él es el primogénito de toda creación. Aquí tal vez me voy a detener un poquito más porque el texto se suele malinterpretar en algunas ocasiones. Sobre todo aquellos que tienen interés en atacar la divinidad del Señor Jesús van a decir, mira, ese texto dice que Cristo fue el primer ser que Dios creó, el primero en ser creado, el primogénito de la creación. Pero no es eso lo que está enseñando Pablo. Es más adelante en este mismo pasaje va a usar frases que contradicen esa idea. Nos va a decir que Él creó todas las cosas, que Él es el principio, que sin Él no podría existir nada. Entonces queda claro que no estaba eso en la mente de Pablo cuando él dijo que Cristo es el primogénito de toda creación. Pero todavía queda la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esa expresión referente al Señor Jesucristo? Y hay que explicar aquí, hermanos, la palabra primogénito. Casi siempre, y no es que esté mal, pero casi siempre nosotros pensamos en primogénito como el primer hijo que nace, el primero en algo. En algunas ocasiones sí es así, pero no siempre. Primogénito tiene que ver más bien con lo más importante, el que tiene una posición especial o privilegiada. Por ejemplo, si hablamos de Abraham, él tuvo dos hijos, sus primeros dos hijos, Ismael e Isaac, pero Ismael, que fue el primero en nacer, no era el primogénito. La primogenitura Dios se la otorgó a Isaac. Y con Isaac pasó también lo mismo, él tuvo a Jacob, tuvo a Esaú. Esaú fue el primero en nacer,
pero el primogénito era Jacob. Entonces el primogénito es el que heredaba la bendición, el que tenía el derecho a la mayor parte de la herencia. Si un padre tenía 10 hijos, al primogénito le tocaba la mayor parte, y no siempre el primogénito era el que nacía primero. Le voy a pedir que busque conmigo Salmo 89, versículo 27, para tomar de ahí algunas frases y explicar lo que estamos diciendo aquí. Salmo 89, versículo 27. Habla de David, y miren cómo Dios dice de David: yo le pondré por primogénito. ¿Y qué significa eso? El más excelso, el más importante de los reyes de la tierra. ¿Era David el primer rey de la tierra? No, ¿verdad? Hubo muchos antes de él y vinieron muchos después de él. Pero él era el primogénito. ¿Qué significa? El más excelso, el que estaba como que en un lugar más sublime por encima del resto de los reyes de la tierra. Y eso es lo que significa el título de primogénito para Cristo. Él es el dueño de la herencia que es la creación. Él es el que tiene lugar por encima de todas las cosas creadas. Y como Él es el Hijo primogénito de Dios, le pertenece todo en el ámbito de la creación. Lo curioso de esto es que Pablo enseña en otros pasajes como Romanos que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, y dice Pablo también, y coherederos con Cristo. Entonces esa herencia del Señor Jesucristo pasa a ser también nuestra, porque el Señor nos ha hecho coherederos con Él. Bueno, creo que ya hemos concluido el versículo 15. En el 16, Pablo nos va a mostrar al Señor Jesús como creador de todas las cosas. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es un texto a grandes rasgos sencillo. Podemos ver la actividad creadora del Señor Jesús, algo que ya hemos visto en otros pasajes como Juan capítulo 1, ¿verdad? Todo fue hecho por el Verbo y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí lo que tal vez yo señalaría es que hay tres expresiones o tres preposiciones, vamos a decirlo así, que se refieren al Señor Jesucristo como creador. En primer lugar dice: en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Luego más adelante va a decir: por medio de Él, al final del versículo. Y finalmente, para Él fueron creadas todas las cosas. Cada una tiene su pequeño matiz, su pequeña idea importante. Por ejemplo, en Él fueron creadas las cosas porque Él es la base, la realidad que hace posible la existencia de todo lo que nosotros conocemos. Por medio de Él significa que Él fue el responsable o el agente que realizó la acción. Y finalmente, para Él indica propósito. Cuando usted hace algo para alguien más, es que en su mente tiene presente a la otra persona cuando está haciendo eso, ¿verdad? Tal vez sea un obsequio, un detalle. Bueno, esa es la idea aquí. Para Cristo fue hecha la creación. Por Él fue hecha la creación y en Él fueron hechas todas las cosas. Y esa frase, todas las cosas, incluye pues todas las cosas, ¿verdad? Las cosas que vemos y las cosas también que no vemos. En las cosas que vemos podríamos mencionar lo que hay en los cielos, las aves, lo que hay en la tierra, las bestias, las plantas, las estrellas y muchas cosas que nosotros diariamente podemos contemplar con nuestra vista. Pero Pablo dice también las cosas invisibles que nosotros no podemos percibir, pero que están ahí, que son reales. De forma específica aquí Pablo se refiere a los ángeles, ¿verdad? Aunque no usa esa palabra ángeles, se refiere a ellos como tronos, dominios, principados. Todos esos son títulos que se refieren a seres angelicales, palabras que transmiten la idea de posición, de autoridad, de poder. Pero lo curioso, hermanos, es que aún con toda esa autoridad y poder, también los ángeles fueron creados por Cristo. Y también los ángeles, sin Cristo, no podrían ni siquiera existir. Entonces, con esta sencilla enseñanza, Pablo ya echa por tierra la idea de algunos maestros de rendir culto a los ángeles. ¿Cómo rendir culto a estos seres si incluso ellos con su gloria y majestad
también son criaturas. Entonces vemos aquí a Cristo como el que tiene la preeminencia también en la adoración, el único digno y merecedor de recibir las alabanzas de los creyentes. Bueno, creo que con eso terminamos también ahí el versículo 16. Usted puede ver cómo el pasaje se desarrolla de una forma natural, lógica, y estamos avanzando rápido. Versículo 17, dice Pablo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí hay dos ideas también muy sencillas que no nos van a llevar mucho tiempo. En primer lugar, la eternidad del Señor Jesucristo. Él es antes de todo. En alguna ocasión el Señor Jesús le dijo a los que les escuchaban: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham siquiera naciera o existiera, yo soy, yo ya existía, dice el Señor Jesús. Y los judíos que le escucharon lo entendieron bien, porque quisieron tomar piedras y lapidarle. Entendieron: tú no puedes ser antes que Abraham si no eres Dios. Y captaron ahí que el Señor Jesucristo reclamaba para sí preexistencia, algo que le corresponde solo a Dios. Bueno, aquí tenemos algo parecido, pero aún más extremo, ¿verdad? Porque dice Pablo: antes de todas las cosas, no solo antes de Abraham o del ser humano, sino aún antes del mundo y de los mismos ángeles, antes de todo eso, Él ya existía. Él es el que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces no nos vamos a detener mucho ahí porque lo hemos también visto ya en Juan capítulo 1, pero hace referencia a la preexistencia de Cristo. Y lo segundo dice: todas las cosas en Él subsisten. También se parece a ese versículo de Juan donde dice que sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La idea de que las cosas subsisten en el Señor Jesús es la de que Él lo sustenta todo en sus manos. Con su poder Él mantiene el universo funcionando y las criaturas existiendo y subsistiendo también por su poder. Le voy a pedir que busque conmigo el Salmo 119. Salmo 119, versículo 91, donde aparece la idea también de la subsistencia. Dice el texto, Salmo 119, 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Y de quién es esta ordenación? La del Señor Jesús, que hace que todo el universo subsista. Hay un canto para niños que yo no me lo sé muy bien, pero dice algo así como: Él tiene a todo el mundo en sus manos. Y así se lo enseñamos a los niños, ¿verdad? Y es verdad, Él tiene todo el mundo en sus manos. Nosotros, nuestras vidas, nuestra existencia, lo que somos, y aún las cosas que no entendemos cómo funcionan en el universo. Las leyes que hacen que todo siga funcionando como un reloj se deben a el poder y la sabiduría del Señor Jesucristo. Y con esto, hermanos, se termina la primera parte. Cristo, hemos podido ver cómo tiene la preeminencia o el lugar más alto en el orden de la creación, por encima de lo que hay en los cielos, por encima de lo que hay en la tierra, por encima incluso de las cosas invisibles y poderosas como lo son los ángeles. Y únicamente nos resta considerar versículos 18 al 20, donde vamos a ver a Cristo teniendo la preeminencia en las cosas de la salvación. Inicia el versículo 18, hermanos, otra vez con ese Él es. Pero ahora Pablo dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Los autores también, cuando comentan estos versículos, dicen que en su momento esta era una frase novedosa del apóstol Pablo. No la había usado antes, aunque en otras cartas como Romanos y Corintios, que son más antiguas que Colosenses, ya Pablo había hablado del cuerpo, de los dones del cuerpo, de que la iglesia es un cuerpo formado por diferentes miembros, cada uno con su función. Eso ya lo había mencionado Pablo, pero no había mencionado explícitamente que ese cuerpo tenía una cabeza y que la cabeza es Cristo, hasta las cartas de Colosenses y la carta a los Efesios, donde lo menciona mucho. ¿Y cuál es la idea de esto, hermanos? Pues que Cristo es lo más importante en la iglesia.
Así como la cabeza es lo más importante en el cuerpo, lo mismo pasa en el orden espiritual, en lo que tiene que ver con la iglesia. Nosotros en nuestro cuerpo podemos vivir y seguir funcionando incluso si perdemos una pierna, un pie, una mano, pero no si perdemos una cabeza, bueno, la única cabeza que tenemos, ¿verdad? Entonces, porque nuestra vida, nuestras funciones biológicas dependen de la cabeza y de ahí vienen muchas cosas. Por ejemplo, las ideas principales que están relacionadas aquí con que Cristo es la cabeza es de que Él viene en nuestra vida. ¿Sí? Estamos vivos espiritualmente, estamos vivos como miembros de la iglesia porque estamos unidos a una cabeza viva, una cabeza espiritual. También la idea no solo es la de vida, sino la de crecimiento. Estamos en constante crecimiento espiritual porque también estamos unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Ahorita se me olvidó anotar la cita, pero ya la encontré. Busque capítulo 2, versículo 19. Ahí vuelve a aparecer el mismo título para el Señor Jesús y nos dice qué pasa cuando un creyente se separa de la cabeza que es Cristo. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, parte de la idea de que Cristo es nuestra cabeza en la iglesia es que unidos a Él podemos crecer. Pero cuando algún miembro o la iglesia se desvincula del Señor Jesús por pecado o por lo que sea, deja de crecer. Y dice ahí, no está haciéndose, no está tomándose de Cristo y entonces no está recibiendo el crecimiento que Dios da. Y es algo que a veces pasa en las congregaciones o en la vida del creyente. Y entonces tenemos algo así que es como chistoso, ¿verdad? Una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño, como esa enfermedad que se conoce como raquitismo, cuando los niños tienen una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño. Algunas ideas más que tienen que ver también con la cabeza, que Cristo es nuestra cabeza, es que Él entonces es nuestra autoridad. De la cabeza vienen las órdenes que el cuerpo obedece. Cuando usted mueve una mano, aprieta los dedos o hace lo que sea con el cuerpo, los impulsos vienen de su cerebro, que está en su cabeza. Eso es lo que también tiene que pasar en la iglesia. Las órdenes, lo que realiza, la dirección o el rumbo que toma tiene que venir directamente de la cabeza, que es Cristo. Creo que esas son las principales ideas que podemos comentar de esa frase y volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Lo más importante en la iglesia es Cristo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora Pablo va a decir, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La primera frase de que Él es en el principio, pudiéramos pensar que nuevamente nos vuelve a recordar su preexistencia, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1. Solo que aquí Pablo lo relaciona con la resurrección, porque nos dice, este que era en el principio es también el primogénito de entre los muertos. Y aquí, para la palabra primogénito, sí que se pueden aplicar las dos ideas que ya vimos antes. El primero de entre los demás y el más importante de entre los demás. Y voy a comentar ambas. Cristo es el primogénito de entre los muertos porque Él es el más importante de los muertos que han resucitado. Lo que a mí me llamaba la atención, yo no lo había notado hasta más adelante que seguía leyendo este versículo, pero lo que a mí me llama la atención es que Pablo no niega el hecho de que Cristo haya perdido la vida, de que Cristo haya muerto, aunque nos ha dicho que Él es la imagen del Dios invisible y todos esos que ya vimos, fíjense cómo Él también murió, dio su vida como el hombre que a causa del pecado vino a experimentar la muerte. Cristo llevó esa paga del pecado por llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces, Él murió, eso es verdad, pero dice el libro de Apocalipsis que Cristo es el que estuvo muerto y ahora vive. Y en ese sentido, Él es el más importante de los muertos que ha resucitado porque su resurrección garantiza la nuestra. Hay un himno, y de hecho dice la misma Biblia, que porque Él vive, nosotros también viviremos.
Por eso Él es el primogénito, porque es el más importante de los muertos que ha vencido la muerte. Y con su resurrección quitó ese aguijón que a nosotros nos causaba miedo, temor, el temor a la muerte. Cristo lo ha quitado. Y también es verdad que Él fue el primero de los muertos que resucitó en la forma en la que Él lo hizo. Antes de Cristo hubo otros muertos que resucitaron, por ejemplo, Lázaro, pero no eran resurrecciones definitivas o finales. La de Cristo sí. Él resucitó de entre los muertos con un cuerpo espiritual, resucitó para ser glorificado y ascender y estar allá arriba a la derecha del Padre. Y fue el primero en experimentar ese tipo de resurrección. Entonces también en ese sentido podemos decir que Él es el primero, el primogénito de entre los muertos, en resucitar de esta manera. Y bueno, también nos garantiza que en algún momento, esperemos que no muy lejano, nosotros experimentemos ese tipo de resurrección para ir a la presencia de Dios con las características que también tuvo el Señor Jesucristo en su resurrección. Y finalmente, de ese versículo, Pablo añade una frase sencilla: para que en todo tenga la preeminencia. Ese para qué también nos indica propósito o diseño. Dios diseñó todas las cosas en lo que tiene que ver con la creación y con la salvación para que Cristo pudiera tener el lugar de más importancia en todo. Eso es preeminencia, ¿verdad? El lugar de más importancia. Y Cristo recibe esta dignidad en todo, dice el apóstol Pablo. Al final nosotros vamos a usar esa expresión para hacer una aplicación en nosotros mismos, pero lo vamos a dejar ahí pendiente. Versículo 19, dice también Pablo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ese es un versículo muy bonito dentro de los que estamos considerando por varias razones. En primer lugar, una palabra que resalta es agradar. Le agradó al Padre. La idea ahí es de deleite. Le plació, le complació, le causó satisfacción al Padre que en el Hijo, en el Señor Jesús, habitara toda plenitud. Y hay que explicar dos cosas: ¿qué es esta plenitud y desde cuándo Cristo ha tenido esta plenitud? Bueno, la primera es muy sencilla de responder, porque si usted va al capítulo 2 y versículo 9, ahí se nos dice qué plenitud es la que está en Cristo. Dice Pablo en 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios es está en Cristo. A eso se refiere la palabra plenitud. La inmensidad entera de Dios en una sola persona, el Señor Jesucristo. ¿Y desde cuándo Él ha tenido esta plenitud en sí mismo? Desde siempre. Así lo determinó Dios, que fuera desde el principio. Que desde el comienzo en Cristo estuviera toda la esencia y toda la naturaleza de lo que Dios es. Y aun cuando se hizo hombre, aun cuando tomó una forma finita, limitada, en la persona humana del Señor Jesucristo seguía existiendo también esta plenitud. Por eso Pablo en capítulo 2 y versículo 9 dice que corporalmente, es decir, en su cuerpo, seguía existiendo la plenitud de la deidad. Y eso es un misterio que no podemos nosotros comprender, ¿verdad? Cómo el océano infinito de lo que es Dios estaba condensado en una sola persona, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero así fue. Y hay muchas cosas que podríamos decir de aquí. Hay un texto que Juan tiene, si no me equivoco, en su capítulo 1, pero él dice: y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, de esa plenitud que está en Cristo, nosotros recibimos beneficios. Es como una plenitud que se desborda, desbordando gracia, desbordando compasión, desbordando amor hacia los pecadores. Y como lo dice Juan, ¿verdad? De esa plenitud que está en Cristo, nosotros podemos tomar recursos como la gracia, entre otros más. Y otra aplicación muy importante es la que está en Colosenses 2, 9 y 10. Yo le voy a leer el 9, aunque ya lo leí como 2 veces, pero dice el 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué de importancia tiene esto? Dice el 10, que vosotros estáis completos en él. Literalmente Pablo dice ahí: y vosotros estáis plenos en él. La misma palabra que usa para el Señor Jesucristo.
Entonces, esto es importante porque para los colosenses había maestros que decían, ustedes todavía les falta algo más. Está bien que ya hayan creído en Cristo, pero les falta la ley. O el lado contrario que decía, ustedes ya han creído en Cristo, pero les falta experimentar el placer y los deleites para tener una vida plena. O los que decían que faltaban otras cosas, ¿verdad? Pero Pablo dice, nada de eso. Vosotros estáis en Cristo y estáis completos en Él. Nuestra vida tenemos en nosotros al Señor Jesucristo es una vida plena, que no necesita ya nada más, porque toda la plenitud de la deidad está en Cristo y ese Cristo con toda esa plenitud vive dentro de nosotros. ¿Y qué más podríamos desear o necesitar? Y bueno, esa era la última aplicación que quería yo comentar ahí, del versículo 19, en donde nosotros estamos. Y vamos al 20. Si usted se da cuenta, ya hemos casi finalizado todos los versículos, pero nos falta el 20 y hay cosas interesantes que comentar ahí. Dice Pablo, y por medio de él, del Señor Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra quizá más importante ahí es reconciliación, que como ya dijimos, estamos hablando en estos versículos de salvación y es una palabra que viene bien. Parte de la salvación es reconciliar a Dios con el hombre, o más bien reconciliar a Dios al hombre con Dios, ¿verdad? También hay una palabra ahí importante que es paz, que es el resultado de la reconciliación. Cuando se logra la reconciliación, el resultado es paz. Entonces, primera cosa, hermanos, cuando Dios hizo el universo y Dios creó el mundo y Dios creó al hombre, en el universo originalmente existía armonía y existía paz. Los hombres estaban bien unos con otros, aunque esto solo aplicaba a Adán y Eva, ¿verdad? Que eran los únicos que existían, pero entre ellos había armonía. Entre ellos y el cielo también existía paz y todo estaba funcionando bien. Tenían comunión con Dios, los ángeles estaban también en conexión con ellos y aún en el mundo de las bestias y los animales también existía armonía. Cuando Dios hizo todas las cosas no había esto de lo que algunos dicen la ley de la garra y del colmillo, ¿verdad? Bestias matándose unas a otras para tratar de sobrevivir. No hacía falta reconciliar nada porque todo funcionaba según el plan de Dios. Ya sabemos que después el pecado por alguna razón se introduce en el mundo de los ángeles y del mundo de los ángeles pasa al hombre. Y cuando el pecado entra en el universo y en la creación, todo se vuelve un caos, todo se vuelve desorden. El hombre queda alienado de Dios, separado de Dios, el hombre rompe su comunión entre ellos mismos y tenemos homicidios, tenemos pleitos, tenemos muchas cosas en la historia de la humanidad y también el pecado del hombre pasa a afectar a las bestias, a lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, esa introducción del pecado, Dios ya la tenía prevista desde su plan de salvación en la eternidad, ya sabía lo que iba a suceder y ya había determinado reconciliar todas las cosas por medio de Cristo. Y vamos a ver aquí que están incluidas cosas que están en los cielos y cosas que están en la tierra y que esta reconciliación es posible mediante la sangre de la cruz del Señor Jesucristo. Algo que también me gustaría comentar de este texto es que algunos tomando el versículo enseñan que al final todos van a ser salvos. Como aquí dice que Dios va a reconciliar todas las cosas, algunos toman este texto para decir que todos los hombres en algún momento van a ser salvos e inclusive dan una opción de arrepentimiento o de restauración a los ángeles caídos, incluido Satanás. Ese tipo de pensamiento se conoce como universalismo, pero no es lo que dice la Biblia y no es lo que dice el texto, porque nosotros sabemos muy bien que no todos aceptan esta oferta de reconciliación. Hay hombres que nunca la van a aceptar y por supuesto no hay posibilidad para Satanás y sus ángeles. Y la Biblia lo deja claro, ¿verdad? Que al final para ellos hay juicio que dura por la eternidad. Sin embargo, eso no quita que Dios al final sí va a volver todo a la armonía original que Él había diseñado.
cuando el hombre vuelva a estar en paz con las bestias de este mundo, cuando los hombres vuelvan a estar bien entre ellos, como ese himno a la alegría que habla de que todos los hombres volverán a ser hermanos, ¿verdad? Es una especie de reconciliación, pero que solo es posible por medio de Cristo y por medio de Dios. Y finalmente, y lo más importante, cuando el hombre pueda estar en paz con Dios. Si usted es creyente y si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, esa reconciliación ya es una verdad para usted. Pero si usted que está viendo la transmisión todavía no ha depositado su confianza en Cristo, hay un mensaje importante para usted, como lo dice Pablo en la carta en los Corintios. Reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios, porque es una cosa terrible tener a Dios en la faceta contraria, ¿verdad? Como enemigo, enemistados con Él en nuestra mente y en nuestras malas obras. La reconciliación ya ha sido lograda y es ofrecida por medio de la obra del Señor Jesucristo. Yo voy a terminar destacando eso, hermanos, el precio tan alto de la reconciliación, porque para que eso sea posible y sea una realidad, tuvo que haber sangre derramada en una cruz. Y esa sangre es la de esta persona tan importante que hemos estado estudiando, esta persona divina que es la imagen de Dios, que el Señor Jesucristo ha hecho posible la paz, pero solo al precio de su sangre vertida en una cruz. Entonces podemos nosotros decir qué sublime es la paz que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros y deberíamos valorarla de una forma tremenda. Ahora, finalmente, hermanos, para concluir con una aplicación para nosotros, yo le decía al principio que la palabra que tal vez es la más importante y utilizamos para el título es la palabra preeminencia. Hemos hablado de Cristo y su preeminencia sobre la creación, su preeminencia sobre la salvación, pero tenemos que hacernos una pregunta muy seria y responderla para nuestros adentros cada quien. Y la pregunta es la siguiente, hermanos: ¿tiene Cristo la preeminencia sobre nuestras vidas? ¿Tiene Cristo el lugar más privilegiado en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras relaciones o en nuestro tiempo? Si no es así, no hay congruencia entre lo que Dios diseñó y lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál era el diseño de Dios? Que Él pueda tener la preeminencia en todo. Y eso tiene que ser una verdad también en nosotros. Que Cristo sea la preeminencia en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, aún en nuestro culto, en nuestras reuniones, en todo lo que rodea nuestra vida y la vida de la iglesia. Cristo debe de tener la preeminencia. Y si no es así, hermanos, pues hay que ajustar la vida para que Cristo sea el centro y lo que rodea todo lo que nosotros somos y tenemos. Espero que haya sido de provecho para usted lo que en este tiempo compartimos. No he estado viendo el reloj y parece que fui un poco breve, pero está bien, va a poder usted ir temprano a casa y que no tenga problemas en el regreso. No, no es cierto, es una broma. Ya ojalá pronto podamos decir eso sin bromear, ¿verdad? Pero vamos a concluir. Le mando saludos también de parte de los hermanos que están aquí conmigo. Les mandamos saludos a los hermanos que nos ven en todas las congregaciones. Y antes de que se vaya, le voy a pedir también que nos acompañe en una oración final. Oremos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo y bendito Salvador, muchas gracias porque siendo la persona más importante, quisiste hacer posible las bendiciones de la salvación y de la reconciliación al precio de tu cruz. Gracias por dar tu sangre y por rescatarnos a nosotros, aunque no éramos más que pequeñas criaturas, obra de tu mano, pero nos amaste y nos diste importancia y has hecho tanto en favor nuestro. Señor, también te pedimos perdón por las veces en las que tú no has sido lo más importante o no te hemos dado la preeminencia en nuestras vidas, pero pedimos también que por tu Espíritu pueda ser así, podamos reajustar nuestro vivir para que podamos decir como Pablo, nuestro vivir es Cristo y todo lo demás es secundario y por lo tanto todo lo demás también es ganancia. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, que tu palabra sea de provecho a mis hermanos, que tú les guardes y nos sigas dando esta oportunidad de estar aquí reunidos y compartir
aunque sea por este medio, por internet, Señor, pero también pronto tú puedas restaurar las cosas a su normalidad en lo que tiene que ver con las reuniones y el culto. Te agradecemos todo esto y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Amén.